Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la enseñanza y antes de comenzar vamos a iniciar con una oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque ha sido tú, Padre mío, quien nos ha permitido poder despertar, Señor, poder tener esta nueva mañana, Padre mío. Gracias, Señor, por que nos has mostrado, Señor, tus misericordias, Señor, porque nos has mostrado tu gloria, Padre. Te doy gracias, Señor, infinitas, porque sé que eres tú, Señor, quien estará hablando por medio de mí, Padre mío. Te pido, Señor, que tú cierres mi boca, Señor, y que seas tú, Padre mío, el que hable. Te pido, Señor, que así como me hablaste a mí, Señor, seas también tú hablándole a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Padre mío, porque me has dado el privilegio, Señor, nuevamente de poder compartir tu palabra, Señor. Y te pido, Padre mío, que penetre, Señor, hasta lo más profundo de los corazones de mis hermanos. Por todo esto, Señor, te doy gracias en el nombre de Dios Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la enseñanza de hoy tiene que ver con la gloria de Dios, con esa gloria y qué significa, qué es y qué significa. Y pues prácticamente la gloria de Dios es esa manifestación de su grandeza, esa manifestación de su esplendor divino y es aquella que define su poder, su majestad, esa santidad que el Dios mismo tiene. Y dándonos cuenta que no hay nadie más o que digamos, ay, hay alguien encima de él, no. Él es el de mayor rango, o sea, por ponerlo de una manera más sencilla. Y es el más importante. Y vamos a Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Y dice así. Tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú enalteces como cabeza sobre todo. La gloria de Dios es su esencia, es lo que Él hace, el cómo se ha revelado a sí mismo y principalmente lo hemos visto manifestado en Jesucristo. Es en Jesucristo en quien resplandeció y en donde siempre va a resplandecer esa gloria de Dios. Para entender básicamente esta gloria de Dios, simplemente hay que mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es esa expresión clara de la gloria de Dios. Es donde vamos a empezar a entender en cómo vivió Jesús, el impacto de sus milagros, el impacto de su muerte, el impacto de su resurrección. Todo eso, en todo eso se manifiesta la gloria de Dios. Jesús vivió en carácter, en acciones, realmente manifestando la gloria de Dios. En su vida aquí en la tierra podemos ver esa manifestación de la gloria de Dios y entender mejor al Padre. En Hebreos 1:3 nos dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Qué significa? Que Jesús refleja la luz de la gloria del Padre. Mirar a Jesús, la forma en la que vivió, la forma en la que actuó, nos ayuda a conocer mejor a Dios y a entender el brillo que Él tiene y la majestad de su gloria. ¿Por qué? Porque Jesús vivía como ese reflejo de su Padre. En Colosenses 1:15 dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Juan 1:14 nos dice,
Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, mediante todo lo que hacía Jesucristo, veíamos a Dios, veíamos cuál era la verdad, y todos esos milagros, todas esas maravillas quedaron plasmados en la palabra, dando testimonio de cómo en su rostro estaba reflejado el rostro de su Padre, en cómo en sus acciones, en cómo en su vivir estaba reflejada la luz y la gloria del Padre. Los milagros de Jesús fueron una manifestación clara de la gloria de Dios. Por eso en muchas ocasiones la conclusión de estos milagros era el perdón de los pecados. Esa era su conclusión final, su desenlace final, ese perdón de pecados y la transformación de las almas que terminaban rindiéndose ante el poder de Dios. En Juan 2:11 nos dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su lugar y sus discípulos creyeron en él. En Juan 11:4 dice, al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Al igual que la conclusión de esas manifestaciones de milagros eran el perdón de pecados, la transformación de las vidas de las personas, también esos milagros y esas señales realizados por Jesús siempre ponían en primer lugar la grandeza y el poder de Dios. Y volvemos al, al punto inicial. Buscaban que por medio de ellos hubiera convicción de pecados y que abrieran sus corazones a Dios con arrepentimiento. En, e- en, en Juan 11:4 vamos a volver a leerlo, dice, al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Cuántas veces hemos estado en cualquier situación, ya sea enfermedad, en cualquier situación, y sabemos que esa situación no es para causarnos algún mal o para que la gente diga, ay, no, miren, eso que es cristiano y vean cómo, no, sino todo lo contrario. Dice aquí, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para que todos digan y vean cuál es la gloria de Dios y ser de testimonio. Vamos a Mateo 15 del 29 al 31 y dice, salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la orilla y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos más enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Este era el punto. Sigue siendo el punto principal hoy en día. Sí, la sanación, pero el que seamos de testimonio. ¿Para qué? Para que la gente llegue a los pies de Cristo. Nuestros pecados claramente nos alejan de la gloria de Dios. Por eso aquí en lo que acabamos de mencionar, en lo que acabamos de mencionar,
es que esas sanaciones, esas manifestaciones de, de milagros, ¿eran para qué? Para convicción de pecados. Por eso es que nuestros pecados nos alejan de la gloria de Dios. La obra de Cristo en la cruz nos acerca. Cuando nos rendimos y cuando aceptamos, o más bien cuando Jesús acepta el perdón de nuestros pecados, nos da ese regalo de la salvación. Nuestra alma recibe esa luz. ¿De quién? De Dios. Vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hebreos 10:10 nos dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofreciendo una vez, ofrecido una vez y para siempre. Gracias a que Jesús estuvo dispuesto a morir en esa cruz, fue que pudimos recibir el perdón de nuestros pecados y tener una esperanza de una vida eterna con Él. Por eso es que, bueno, nosotros que lo llevamos de esta manera, cuando hacemos esa representación de la Santa Cena, no hay que menospreciarlo. ¿Por qué? Porque como seres humanos sí podemos tener errores, podemos tener fallas. No hay que menospreciar y al contrario, ir con ese corazón realmente arrepentido y pedir perdón. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a seguir acercando a esa gloria del Señor. Ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento real, nos va a mantener cerca de esa gloria de Dios. Y por eso hay que aceptar ese regalo y recibir esa salvación y permitir que el poder de la gloria de Dios transforme nuestras vidas. Recordemos que en diferentes enseñanzas hemos escuchado que ya no vivimos nosotros, mas ahora Él vive en mí, Él vive en nosotros. Que Él sea ese guía. También hay que meditar sobre ese poder de su resurrección. La resurrección física de Jesús fue el, la manifestación más grande de poder y la gloria de Dios que pudimos ver en la tierra. Cuando recordamos ese poder de la resurrección de Jesús, cada uno de nosotros nos regocijamos. Sí llegó, pues sufrió, ¿no? En, e- en el camino, en ese trayecto para esa resurrección. Pero cada uno de nosotros al recordar esa resurrección nos alegramos, nos regocijamos. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar, también vamos a pasar a la eternidad. ¿Al lado de quién? Al lado de nuestro Padre. Vamos a leer Segunda de Corintios 4:14 y dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado justamente con ustedes. De la misma forma en que nuestro bautismo o en que de nuestro bautismo se manifiesta la gloria de Dios al salir de, de esas aguas. ¿Qué representa eso? Que hemos enterrado el poder del pecado y que hemos resucitado a una nueva vida.
a una nueva vida llena de victorias que glorifican al Padre. Eso es esa esperanza que tenemos. En Romanos 6:4 dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ese bautismo que tuvimos cada uno de nosotros es esa representación de nuestra muerte. ¿Y cuánto nos costó? ¿Qué heridas pudimos tener en ese camino antes de llegar a ese bautizo? Y fue donde fuimos sepultados, donde dejamos ese pecado, donde dejamos esa muerte y entonces resucitamos en esa vida nueva. Si observamos la naturaleza que nos muestra la forma, la gloria de Dios, podemos ver esos detalles en la vida aquí en la tierra. La naturaleza nos habla del poder, de la sabiduría, de la belleza de Dios. Y debemos de dar gracias y adorarlo, adorar a nuestro Creador, reconociendo que toda la tierra está llena de su gloria. Muchas veces hemos dicho, Señor, gracias por permitirme sentir este frío, sentir este calor, sentir esta lluvia, sentir el aire. Mira, Señor, gracias por permitirme escuchar en la mañana a tu creación, a los pajaritos cantar. Señor, gracias porque los animalitos esto. Señor, gracias porque pude ver esto. Señor, gracias por los árboles. Señor, esto. Ahí vemos reflejada la gloria de Dios en la naturaleza. Observando la naturaleza vemos su poder, vemos la sabiduría, vemos la belleza. Vemos muchas veces, mira qué flor tan bella. En el Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto quiere decir que podemos ver la gloria de Dios y la majestad de Dios manifestadas en qué? En un amanecer, en un atardecer, en el brillo del sol, en ese reflejo que el sol le da a la luna. Toda la belleza que podemos contemplar nos cuenta algo sobre, sobre la gloria de Dios. Sin embargo, aún con esas evidencias, hay personas que deciden arraigar, que deciden cerrar su corazón. Prefieren hacer esa vista ciega. En Romanos 1, del 20 al 21 en adelante nos dice, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Debemos estar atentos a esas manifestaciones de la gloria de Dios que nos rodea y buscar únicamente engrandecerlo. Es una batalla espiritual porque como les mencionaba, el diablo intenta cegar a, a la humanidad. Él no desea que veamos las cosas, que veamos la naturaleza. Eso es obra de Dios. Él no quiere que reconozcamos la gloria de Dios. En 2 Corintios 4:4 nos dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio
de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Pero cada uno de nosotros sabemos que llegará el día en que toda la tierra se llenará de conocimiento. ¿De qué? De la gloria del Señor, de la gloria de Dios. Y que todos se darán cuenta del gran poder, de la gloria y de la majestad de Dios. Y que sus ojos espirituales se abrirán. Vamos a leer Habacuc 2:14 y nos dice: porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren al mar. Naturalmente, ahorita el diablo, como mencionábamos, está queriendo cegar. Y por eso es que muchas veces cuando cada uno de nosotros llega a los pies de Cristo, decimos, ay, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué estoy pasando por esta otra? Porque es el diablo que intenta cegarnos de la gloria de Dios. Leíamos en uno de sus versículos, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria. Es lo mismo con las cosas que pasamos. No son para que quedemos en ridículo, no son para que Dios quede en ridículo, sino todo lo contrario. Pero el diablo, durante toda esa etapa, nos intenta cegar, haciéndonos creer que estamos solos, haciéndonos creer que nunca va a terminar. Todo eso el diablo intenta cegarnos. ¿Para qué? Para que digamos, no, mejor me regreso al mundo. Está mejor cuando estaba en el mundo. Es lo que el diablo intenta hacer. Sin embargo, el Señor ya nos dejó ese manual, ya nos dejó esos testimonios de esas personas que fueron sanadas, de esas personas que vieron la gloria de Dios y decidieron seguirlo, como también nos ha dejado ese testimonio de aquellas personas que decidieron escuchar al diablo. Dice, para terminar, vamos a leer el primer versículo que leímos, que fue Primera de Crónicas 29:11, y dice, tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Hay que quedarnos con esto, con esta expresión de la esencia de Dios, de cómo Él es, Él es, Él es esa persona que está, Él es ese Dios que está por encima de todo, que su gloria ha definido ese poder, esa majestad y esa santidad. Y pues vamos a terminar con una oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque sé que has sido tú, Padre mío, quien ha permitido, Señor, que podamos despertar y que podamos ver ese resplandor de tu gloria, Señor. Que podamos ver, Señor, esa santidad, ese poder, Señor. Gracias, Padre mío, por permitir que sintamos el frío, el sol, que podamos ver tus maravillosas creaciones, Padre mío. Te doy gracias, Padre. No permitas, Señor, que el enemigo quiera venir a cegarnos, Padre, sino por el contrario, Señor, que cada que veamos, incluso, Padre mío, una flor tan pequeña, Padre, podamos reconocer que es hecha por ti, Señor, que es gracias a tu poder, que es gracias a tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre mío, y permite, Padre, que podamos seguir caminando junto contigo, Señor. Que siga siendo, Padre mío, esa lumbrera en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, y te pido
Que seas tú con la vida de mis hermanos, Señor. Que seas tú guardándolos, Señor. Que seas tú llenándolos de ese amor, de esa sabiduría, de esa gloria, Padre. Gracias, Señor, porque contigo, Señor, lo tenemos todo, Padre mío. Y permite, Señor, que podamos pedirte ese perdón, Padre mío, por nuestros pecados, Señor, para que podamos estar en un futuro junto a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por este día, Señor. Sé tú, Padre mío, llenándolo de bendiciones, Padre. Guarda a mis hermanos, Señor, a donde quiera que vayan, y llénalos de tu protección, Padre. Por todo esto, Padre mío, te doy gracias. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.